Le invito a que busque allí en su Biblia, por favor. Mateo capítulo 25. Del versículo 14 en adelante. Usted cada vez que lea la Biblia, acostúmbrese a leer de esta manera. Lea lo anterior y lo posterior. ¿Sí? Si usted va a leer un capítulo, por ejemplo, ¿sí? Lea el capítulo anterior y el capítulo que sigue. ¿Por qué? Porque eso le va a dar el contexto de lo que usted está leyendo. No solamente un capítulo, sino en forma general. Y es muy interesante porque todo el capítulo 25 del Evangelio según Mateo habla de la venida de Jesús. Y especialmente vamos a leer nosotros una parábola que es muy conocida. El versículo 13, antes de leer el 14, está hablando de la historia de las 10 vírgenes. ¿Se acuerda de esta historia? De 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas que sabían que el marido iba a venir. En ese tiempo no había la iluminación como tenemos nosotros hoy. Se necesitaban lámparas para iluminar. Y dice que hubo 5 prudentes que esperaron al marido con aceite y 5 insensatas que no, ¿sí? Que no tenían aceite, y que cuando el marido vino a la noche hubo 5 que se quedaron sin participar de esa celebración. Y termina diciendo el versículo 13 de esta historia de las 10 vírgenes: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y cuando termina la parábola de los talentos y empieza el juicio a las naciones, por eso le decía que es tan importante leer el contexto, dice, ¿sí? Allí el versículo donde empieza el juicio a las naciones: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Todo el capítulo 25 habla sobre la venida de Jesús. Y para la venida de Jesús nosotros tenemos que estar todos los días preparados. Porque ninguno de nosotros es dueño del día de mañana. Ninguno de nosotros, ¿eh? Uno hace planes, ¿sí? Proyecta el futuro y está bien, porque eso es algo muy bueno. Piensa, bueno, el año que viene, dentro de 5 años, dentro de 10 años, pero la realidad que ninguno de nosotros tiene comprado el día de mañana. Mañana Dios puede decir: es tu último día. Y tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Tenemos que estar preparados para el encuentro con Dios. Tenemos que estar realmente con nuestras lámparas llenas de aceite, llenas de la presencia del Espíritu Santo. No nos puede agarrar con las lámparas vacías. No nos puede agarrar, ¿sí? Uy, viene el Señor a buscarme. No, tengo que estar preparado. Y este retiro que Dios los ha traído acá es para prepararlos. ¿Sí? Para prepararlos para vivir una vida llena del Espíritu. No un día, no un retiro, no un fin de semana. Una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Y en este contexto parece como descolgada la parábola de los talentos. Pero por eso quiero que usted piense en el contexto. ¿Sí? Jesús está hablando de su segunda venida o del día que venga a buscarnos a cada uno de nosotros, y aparece la parábola de los talentos. ¿Quiere buscarla por favor allí? ¿Y quiere mirar el título de la parábola de los talentos? Aquellos que tienen su Biblia digital, ¿quiere ponerle el título de la versión Dios habla hoy? De HH, usted sabe que tiene allí su Biblia, arriba a la derecha. Tiene todas las versiones. Mire, cuando yo estudiaba en el seminario hace 30 y pico años atrás, conseguir una Biblia que fuera de otra versión era un logro. Hoy uno acá tiene todas las versiones. Dios habla hoy, ¿sí? La traducción al lenguaje actual, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas. Tiene todas las versiones para poder mirarla. ¿Quiere buscar el título, por favor, de Mateo capítulo 25, versículo 14? En la versión Dios habla hoy. Y fíjese qué título tiene. Alguien que lo busque y me lo quiera decir, por favor. Parábola del dinero. Parábola del dinero, wow. Parábola del dinero. Parece como fuera de contexto.
Jesús está hablando antes y después de la segunda venida y aparece una parábola que habla del dinero, diciendo, esta parábola acá debe estar descolgada. Pero en realidad Jesús usa esta parábola del dinero para hablar de la productividad. Decirle al que está al lado tuyo, sos altamente productivo. Él no te lo cree, pero después de esta palabra vamos a confiar de que va a ser así. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Se da cuenta que estamos hablando de dinero. El talento es una medida de negocios para poder comprar y vender, ¿sí? Escondió el dinero de su señor. Después, mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también, el que había recibido 1 talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabes que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo había recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Pero al que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, así será el lloro y el crujir de dientes. Dice que reparte a uno 5, a otro 2 y a otro 1. El que tiene 5 los multiplica, tiene 10. El que tiene 2 los multiplica, tiene 4. Y el que tiene 1 lo esconde. Y creo que esto nos muestra 2 tipos de creyentes dentro de la iglesia. Nos muestra 2 tipos de creyentes. Aquel que está alineado a lo que Dios quiere, porque fíjense que a los 2 que multiplicaron, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero el que tenía 1 y no hizo absolutamente nada, no fue productivo, dice que le dice siervo malo y negligente. Wow. ¿Por qué el que tenía 1 no lo multiplicó? Por 3 factores. El primero, porque tenía un concepto equivocado de quién era su amo. Fíjense lo que dice. Sé que tú eres duro. Hay gente que está en la iglesia y tiene un concepto equivocado de Dios. Hay gente que está en la iglesia y piensa que Dios es malo, que Dios no quiere lo mejor para su vida. Tiene un concepto equivocado de Dios. No es el concepto que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes están esperando. Dios piensa bien de tu futuro. Wow. Decirle al que está al lado tuyo, Dios piensa bien de tu futuro. Dios piensa bien de tu futuro y dale un aplauso al Señor. Porque Dios piensa bien de nuestro futuro. Aleluya. Dios piensa bien de nuestro futuro. ¿Cómo vas a tener miedo al futuro si estás en la mano de Dios? ¿Cómo vas a tener miedo a lo que va a venir
estás en la mano de Dios. Cuando uno tiene un concepto equivocado de Dios, es tristísimo. Tus hijos piensan bien de vos como papá. Wow. Dice, mi papá va a querer lo mejor para mí. Mi papá me ama. Mi papá es el concepto que el hijo tiene. Después a veces nosotros tal vez como papá no demos la talla, pero Dios no es así. Nosotros como hijos de Dios tenemos que pensar bien de Dios. Este que no multiplicó, este que tuvo el talento, este que tuvo ahí los recursos y no los multiplicó, es porque tenía un concepto equivocado de Dios. Creía que Dios era malo, que Dios era duro. Creía que su amo lo iba a castigar. Hay gente que está pendiente de que Dios lo va a castigar. No, y a mí Dios me va a castigar por lo que yo hice antes, por las cosas que yo hice. Mirá, dice que Dios tomó nuestros pecados y lo echó al fondo de la mar. Que nosotros en Cristo hemos sido perdonados. Amén. Que nosotros en Cristo todos nuestros pecados Dios se lo ha llevado. Que nosotros en Cristo tenemos una vida nueva. No vivas atado a tu pasado. No vivas atado a tu fracaso. No vivas atado a lo que hiciste mal. Porque ya Dios te perdonó. Amén. Hay algunos que están pendientes. Bueno, Dios me va a tener que castigar. Dios me va a hacer esto, me va a hacer lo otro. No, quédate tranquilo que no va a ser así. Ya Dios cargó todos tus pecados y todos mis pecados en Cristo. Amén. Y hoy somos perdonados. Amén. Y no solamente somos perdonados, somos hijos. Amén. Somos hijos de Dios. Cuando vos tenés un concepto claro de quién es Dios y lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios quiere para tu futuro, lo que Dios quiere para tu familia, no son solamente tus hijos, son tus nietos, son tus bisnietos. Wow. Amén. Porque Dios es un Dios de generaciones. Dios piensa bien de tu futuro. Lo segundo, este siervo que no se animó a multiplicar, lo segundo, tuvo miedo. El miedo te paraliza. El miedo te paraliza. Y cuando uno camina en el camino de Dios, ¿sí? Fíjense que Jesús cada vez que se aparece a su discípulo después de resucitar, primero que todo le dice no teman. ¿Saben por qué le dice no teman? Porque tenía miedo. Y Dios te dice en esta tarde noche no temas. Amén. No tengas miedo. Amén. No tengas miedo, ¿sí? No tengas miedo. El miedo te paraliza, pero cuando vos sentís que podés caminar sin miedo, es tremendo. Y lo tercero fue cómodo. Dice que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La gente atrevida, ¿sí? La gente atrevida, la gente que se atreve a ir por más. Pero a veces es más cómodo, ¿sí? Voy a la iglesia, mi señora siempre está orando por mi pastor. Wow. Hay algunos hombres que entran en un modo cómodo, ¿sí? No, yo voy de vez en cuando, la acompaño, ¿sí? Cuando hay algún evento especial, ¿sí? Yo estoy ahí, pero estoy cómodo. Este que enterró el talento, este que hizo una bolsita con la plata y la metió en la tierra, estaba cómodo, dijo, bueno, cuando venga mi señor, hago un pocito, le doy la bolsita, no arriesgué, ¿sí? No me la jugué. En el reino de Dios no hay lugar para eso. Amén. No hay lugar. Si vos viniste en esta noche aquí a este retiro, espero que te vayas bien incómodo. Amén. Si has sido hasta ahora alguien cómodo en el reino de Dios, aleluya. Alguien que bueno, ¿sí? Si saco un empate estoy más o menos bien, no arriesgo, ¿sí? No me comprometo, el pastor llama a servir y yo no tengo tiempo, no puedo, siempre tengo alguna excusa. Era el que escondió el talento. No solamente que tenía un concepto equivocado de Dios, no solamente que tuvo miedo, sino que estaba cómodo. Decirle al que está al lado tuyo, no estamos para ser cómodos. Cuando vemos gente que pasa los años y no quiere ser líder, a mí me preocupa. A mí me preocupa, a mí como pastor me preocupa.
Cuando tengo hermanos en la congregación que me están apurando y me están pidiendo pistas, dice, pastor, ¿sí? Mire que yo ya estoy, mire que ya me convertí, ya me bauticé, mire que ya hice el seminario, mire que me gustaría, yo estoy evangelizando. A mí me encanta, eso me encanta. A mí me encanta. Cuando me apuran así, me encanta. El año pasado, a fin de año, tenía uno de los hermanos que era medio Don Juan, ¿sí? Medio que se enamoraba de una, de otra. Entonces digo, no, mirá, vos para el liderazgo flaco no va, pero ni acá a la esquina. O sea, hasta que no encontré la mujer que Dios tiene, digo, ponete a orar, ayunar. A principio del año pasado, me dice, pastor, estoy orando por tal hermana. Wow, qué bien, muy bien. Digo, tomate 6 meses para orar, ¿sí? Ya un chico grande, no es un chico joven, ¿sí? Más de 40, digo, no te puedo andar siendo el noviecito eterno. Tomate 6 meses para orar, ¿sí? Y si después de los 6 meses vos sentís que de parte de Dios, casate. Y yo le dije eso, como diciendo, ¿quién se va a casar? ¿Sabes qué? Se pega el palo, digo, no viene nunca más. A los 6 meses viene y me dice, pastor, me voy a poner de novio, y puse la fecha de casamiento. Wow. 6 meses después, ¿quién estaba teniendo la ceremonia de casamiento? Termina de casarse, vuelve de la luna de miel y dice, pastor, ya estoy listo, ¿Cuándo arrancó? Wow. Ganas de ir por más. Amén. Cuando vos tenés a alguien en la iglesia que está cómodo, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no quiere liderar a nadie, no quiere pastorear a nadie, no se compromete, es el que esconde el talento en tierra. Es el que en vez de multiplicar lo que Dios le dio, porque aquí hay muchos que Dios ha dado capacidad de liderazgo, de poder pastorear a otros, de poder ser bendición a otros, y no tienen que escapar de esa posibilidad que Dios le da. Al contrario, es un privilegio. Que Dios te llame a servirle es un privilegio. Hay gente que vive escapando toda su vida, que son creyentes nominales. Bueno, yo voy, de vez en cuando estoy, sí, en alguna participo, pero hasta ahí. Dios nos ha llamado a ser gente que multipliquemos todo lo que Él nos da. Todo lo que Dios te dio se tiene que multiplicar. Todo lo que Dios te dio se tiene que multiplicar. Porque es el principio que Dios estableció. ¿Se acuerdan cuando Jesús pasa y ve la higuera? Y la higuera dice que tenía unas hojas tremendas y estaba bárbara. Y la ve y le dice, quiero comer algo de vos. ¿Y la higuera qué pasó? No tenía fruto. ¿Y qué dijo Jesús? Que se seque. Nosotros somos llamados para llevar fruto. Amén. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Si estamos en Cristo, estamos llamados a llevar mucho fruto. Decirle al que está al lado, está llamado a llevar mucho fruto. Mucho fruto, mucho fruto. No estamos llamados a ser estériles. Por eso esta parábola está en medio de la venida de Jesús. Por eso esta parábola está metida ahí en el medio. Porque somos gente altamente productiva. Porque en todo lo que hacemos tenemos que dar fruto. Amén. Si tenés una red, tenés que ganar gente, tenés que discipularla. Amén. Si tenés un negocio, tu negocio tiene que crecer. Si Amén. tenés una familia, tu familia tiene que ser la más linda. Sí, estamos llamados a llevar mucho fruto porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Dale un aplauso al Señor. Un secreto. A Jesús le encanta la gente productiva. ¿Viste a los dos como le dijo? A los dos que multiplicaron, ¿qué le dijo? Bien buen siervo y fiel. ¡Wow! Bien buen siervo y fiel. En lo poco has sido muy fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Job 8:7 dice, aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¡Wow!
Aunque tu principio sea pequeño. Cuando conocí a Jesús tenía 20 años. ¿Cuántos de los que están acá tienen menos de 20 años? ¿Me levantan la mano? ¿Sí? No me mientan, ¿Sí? No voy a pedir DNI, ¿sí? Me levantan bien alto la mano. Bien. Cuando yo llego a Jesús, me di cuenta que no tenía plan B en mi vida. No tenía plan B. Por el camino que yo iba, mi vida terminaba mal. Pero cuando llegué a Jesús, me di cuenta que era la oportunidad de mi vida. Chicos, el estar en Cristo es la oportunidad de su vida. Amén. No lo tomen como una posibilidad más, no lo tomen como diciendo, bueno, prueba a ver qué onda, a ver qué pasa. ¿Sí? Es la oportunidad de mi vida. ¿Sí? Lo entendimos así, ¿no es cierto? Es la oportunidad de mi vida, Franquito. ¿Sí? Lo entendiste. ¿Sí? Es la oportunidad de mi vida. No la voy a dejar pasar. No es que bueno, voy a ver más adelante, dentro de unos años. No, es la oportunidad de mi vida. Y cuando empecé a caminar en el Señor, para todo lo que Dios quería, yo levantaba la mano. Amén. Primer campamento que me invitan como este, yo no sabía qué era, pero era un campamento de trabajo. Durante 3 días me la pasé pegando azulejos en el camping de la Villa Bautista. Cuando entraba al baño de los hombres, todos los azulejos los pegué yo, era lo que me dedicaba a hacer. Y salí tan feliz de ese campamento, 3 días dentro de un baño pegando azulejos. Y yo de feliz, porque estaba sirviendo a Dios. Cuando había que limpiar baños, yo el primero que levantaba la mano. Necesitamos a alguien para limpiar el baño, acá estoy. Nunca tengas en poco algo que Dios te quiere dar para hacer. Amén. Nunca pienses, no, yo estoy para esto, pero para esto no. Siempre dispuesto, Señor, para lo que vos quieras. Amén. Había que ir a orar por un enfermo. Y el primer enfermo que iban a mandar a orar, nadie podía, nadie tenía tiempo. Y yo digo, yo voy. Y yo pensé que la hermana, vino el esposo, pidió oración en la iglesia, y si alguien podrá ir, mi esposo está en el hospital. Yo pensé, nuevito, 20 años, dije, esta mujer, ¿sí?, se va a haber quebrado, esta mujer debe haber tenido alguna operación. Y yo me ofrecí un domingo a la noche, preguntan en la iglesia quién podía ir a orar por un enfermo, y yo podía, para todo mi mano estaba levantada. San Antonio Británico, 7 de la tarde, entro al hospital, entro lleno de fe, estaba tremendo, estaba lleno de fe, digo, voy a orar por la hermana, que esto y que el otro. Me dan el número de la habitación, llego a la puerta de la habitación, y cuando llego a la habitación siento un olor medio feo. Qué raro. Abre la puerta el marido, y dice, uy, qué bueno que viniste, nene. Yo no tenía nombre en ese momento. En la congregación, vino cuando uno empieza en la iglesia, que nene, ¿sí?, flaquito en ese tiempo, ¿sí? Nene, menos mal que viniste. No sé si mi esposa pasa esta noche. La fe que estaba allá arriba, cuarto subsuelo. Yo digo, quebrado, operado. La esposa un cáncer terminal. Y el olor que había en la habitación era el olor de carne podrida. Y yo, hermanos, no me pregunten qué oré, pero yo estaba ahí, tenía que orar. Y entré, lo único que atiné, a abrazarla a esta mujer, bendecirle, hice una oración que no sé lo que dije. Eso fue un lunes a la mañana. 2 semanas después, no era la época de los celulares, de saber qué pasaba, o sea, uno tenía una comunicación muy estirada con la gente. No era que me fijo en WhatsApp o a ver en Instagram, a ver si la están velando o no la están velando, porque claro, ya el marido para el marido ya estaba muerta. 2 semanas después, pasó un domingo, al otro domingo, entra la mujer caminando a la iglesia de Argentina. Dios la sanó. Cuando vos estás dispuesto a multiplicar, Dios puede hacer cosas tremendas en tu vida. Cuando vos estás dispuesto a multiplicar, a ser alguien, Señor, lo que vos me diste yo lo voy a multiplicar. Señor, lo que hay en mí yo lo voy a multiplicar. No me voy a quedar inquieto, no me voy a quedar quieto. Voy a ser alguien inquieto, lo voy a multiplicar. Y cuando vos multiplicás lo que Dios te da, Dios hace cosas tremendas.
¿Quién puede ir a visitar a este chico que está apartado? No, no tengo tiempo. No, ya le mandé un WhatsApp. No, ya en algún momento voy a ir. ¿Sabe qué estamos haciendo? Escondiendo el talento en tierra. ¿Quién puede ir a visitar a este que está apartado? Y ojalá que el pastor pregunte y haya 10 manos levantadas, 20 manos levantadas. Aquí estamos, pastor. ¿Quién puede orar por alguien que está enfermo y que se levanten de repente 20, 30 manos en la congregación? Amén. Eso es multiplicar lo que Dios te dio. Amén. Eso es multiplicar lo que Dios está haciendo en tu vida. De gracia recibiste, da de gracias. Amén. Si Dios tuvo misericordia de vos y de mí, ¿cómo no vamos a correr a tener misericordia por otro? A veces nos volvemos selectivos, ¿vio? Empezamos a seleccionar quiénes pueden ser salvos y quiénes no. Cuando estábamos pastoreando en Fisher, cuando apenas empezamos el ministerio con Ale, hace ya 34 años atrás, Dios nos llama al ministerio teniendo 2 años de convertidos. Me convertí a los 20, Dios me llamó a los 22. ¿Y sabe qué dije? Aquí estoy. Si estoy para poner azulejos, si estoy para ir a limpiar baños, si estoy para orar para enfermos, para lo que vos quieras. Y muchos en ese momento se reían porque decían, no, si vos hace 2 años atrás eras un bandolero y ahora de repente vas a empezar a prepararte, a estudiar, a capacitarte. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros estamos dispuestos, Dios hace cosas tremendas. Dios está esperando solamente tu disposición. Y hace años que le está esperando. Hace años que está esperando tu disposición. Pero a partir de este retiro va a cambiar totalmente. Amén. Vas a ser un hombre totalmente dispuesto. Amén. Vas a ser un hombre totalmente consagrado. Vas a ser un hombre Jesús. que no vas a tener más plan A y plan B. Solamente un plan, seguir a Cristo. ¿Sí? Y ese plan va a dar un resultado tremendo. Cuando te vean dentro de 5 años no te van a conocer más de lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios nos espera. Dios nos espera. Y a veces nosotros nos queremos volver medio selectivos y empezamos a pastorear con Ale. Y de repente una hermana de la iglesia dice, pastor, al lado de mi casa vive el ladrón del barrio. Me dice, ¿usted puede ir a orar por él? Y yo era el de la mano levantada, ¿vio? Y gracias a Dios que sigo siendo el de la mano levantada. Y yo digo, sí, vamos a orar por el ladrón del barrio. Y fuimos a orar, ¿sí? La casa era la casa de la familia Ayala y al lado vivía Daniel, el ladrón del barrio. Todo el mundo sabía que vivía ahí, todo el mundo le tenía miedo, porque muchas veces estaba calzado con un revólver en la espalda. Y yo voy, golpeo la puerta de su casa, le hablo de Cristo, ¿sí? Y Daniel, el ladrón del barrio, se convierte. Pero en el proceso que se convierte, claro, él estaba acostumbrado a robar. Y su fuente de ingreso era lo que robaba. Y cuando se convierte yo le digo, bueno, Daniel, no tenés que robar más. Y me dice, pastor, ¿qué hago? Y le digo, mirá, agarré y empecé a cortar el pasto. Pero claro, empezó a cortar el pasto y se ve que la plata no le alcanzaba, ¿sí? Y al que le había prestado la máquina, ¿quién era el que le había prestado la máquina para cortar el pasto? El pastor, ¿sí? Porque el pastor estaba confiando de que el ladrón no iba a ser más ladrón. Y entonces veo que Daniel no viene a una reunión, no viene a 2 reuniones. Lo voy a visitar, y dice, no, pastor, me da vergüenza. Se le vendí la máquina. Una máquina hermosa. Pero ese muchacho, después Dios hizo cosas tremendas en la vida de él y fue de bendición para toda su familia. Nunca te vuelvas selectivo en a quién le voy a predicar y a quién no. A quien sea, en el lugar que sea, la puerta que sea, Dios tiene cosas tremendas preparadas. Cuando nosotros no nos volvemos selectivos en a quién le voy a ir a predicar, y entonces tengo que ir a predicarle a una persona importante y bueno, estoy dispuesto, pero tengo que ir a predicarle a un choro, tengo que ir a predicarle a un narco, tengo que ir a predicarle a un ladrón, y estamos preparados. Señor, lo que vos me diste quiero multiplicarlo.
quiero multiplicarlo. Lo que Dios te da, tenés que multiplicarlo. Lo que Dios te dio en tu vida, tenés que multiplicarlo. Lo que Dios está haciendo en tu matrimonio, se tiene que multiplicar en otros matrimonios más. ¿De qué te sirve tener un matrimonio divino, hermoso, si no lo podés compartir con otros matrimonios? Animate a compartir, animate a ser diferente. Y cuando nosotros vamos multiplicando, Dios añade más. Wow. Dios siempre añade más. El que tenía 5 talentos, ¿cuántos talentos tuvo? 10, 11. El que tenía 5 no tuvo 10, tuvo 11. Porque dice que el que tenía 1 y no lo multiplicó, dijo, quítenlo, ¿y a quién se lo vamos a dar? Al que sabe multiplicar. Si vos sabés multiplicar, Dios tiene talentos preparados para vos impresionantes. Dios tiene cosas que otros desecharon. Amén. Dios tiene cosas que otros desecharon. Amén. Dios tiene personas que otros desecharon. Escúcheme bien. Hace 25 años atrás, llego a la iglesia allí en Fisherton, año 1999. Y en la puerta de la iglesia había un muchacho muy, pero muy morochito, llorando, angustiado. Un pibe, tenía en ese momento unos 20, 20 y pico de años. Y me dice, ¿usted es el pastor Alberto? Sí, dice. Me mandó el pastor de la otra cuadra, me echó de la iglesia y me dijo que venga acá. Para que un pastor eche a alguien de la iglesia. Me dijo que no me quiere ver más. Dice, andate a la otra cuadra, que hay otro pastor, andate allá. ¿Sabe qué? Víctor fue el talento número 11. Lo que otro desechó, Dios me lo mandó. Dios me lo mandó, lo empecé a discipular, separado de la esposa. Tenía ya el divorcio en puerta. Fueron a 2 audiencias en el juzgado. Y las 2 audiencias yo le decía, vos andá, presentate ante la jueza y decirle que vos estás arrepentido, que no querés perder tu matrimonio. Tenían una bebita, una nenita muy chiquitita, Anita. Y yo le decía, vos andá a la jueza y decirle que estás arrepentido. 2 veces fueron para separarse, las 2 veces la jueza le dijo, bueno, vamos a pasar a una próxima reunión. Y la tercera reunión, que era la última, la esposa se quebrantó y lo perdonó. Amén. Hoy, Víctor y María son líderes en nuestra iglesia y él es el pastor de la cárcel. Él pastorea 60 hermanos en la cárcel. El discípulo que no quisieron, Dios me lo mandó a mí, que era el talento número 11. No desprecies a nadie. No desprecies a nadie. No desprecies a nadie. Dios puede hacer cosas tremendas con el talento número 11. Dios te da cosas que otros despreciaron. Muchas veces nos pasa que pensamos que el talento número 11 tiene que ver con los otros talentos que ya multiplicamos, y el talento número 11 tiene que ver algo con que tal vez nunca hiciste, o algo que tal vez nunca se te ocurrió que podías hacer. En la parte empresarial siempre la línea nuestra fue por todo lo que tenía que ver con propiedades, con loteos, con edificios, con casas. Y en la pandemia, Dios nos da el talento número 11. En la pandemia, viendo una noticia, y miro que estaban solamente permitidos los negocios que tenían que ver con alimentos. Yo venía ya orando hacía un tiempo por algo, Señor, alguna cosa diferente que vos tengas, que yo no estoy viendo. Y agarro un líder de nuestra iglesia y le digo, mirá, tengo este sentir, tengo esta idea. Vamos a armar una distribuidora de alimentos. ¿Qué tiene que ver conmigo? Si yo sé de construcción, si yo estudié para la construcción, no tiene nada que ver. Hoy, 4 años después, septiembre del 2020, en junio lo empezamos a ver, en septiembre abrimos, ¿sí? Ya tenemos 3 distribuidoras de alimentos y 60 personas trabajando. ¿Se dan cuenta que el talento número 11 son cosas que otros tal vez despreciaron? Cosas que otros tal vez no quisieron, cosas que no tienen tal vez que ver con vos, pero tienen que ver con Dios. Nunca le digas a Dios, no, Señor, esto la verdad que no me interesa. No, Señor, esto no es de mi palo, esto no es de lo mío. Siempre estate atento, Señor, ¿qué más? Señor, ¿qué más? Mire, yo creo que lo del año que viene tiene que ver con esto. Tiene que ver con que tal vez nosotros, hoy ya cerca de los 60 años, no de los 20, pero sintiéndome como alguien de 20,
Gracias por los dos que dijeron amén. Después la salida te firmo. Tiene que ver con esto. Que estoy seguro que alguien, Dios le dijo, tenés que ir, y tal vez dijo no. Y nosotros hace 2 años atrás, mi esposa recibe una palabra muy clara de que teníamos que preparar las valijas, que teníamos que salir. Que Dios tenía una nueva misión para nosotros. Y ¡wow! Y eso nos renovó. Que Dios siga pensando en nosotros como a los 20, ahora cerca de los 60, a nosotros nos renovó, ¿sí? Si usted el año que viene me ve y me ve más flaco, me ve con pelos, que Dios me terminó de renovar, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos, Señor, todavía estamos disponibles para vos. Y a fin del año pasado, una profeta que nosotros no conocíamos, ni ella nos conocía a nosotros, unió 7 palabras proféticas que Dios nos dio los últimos 25 años. Y dijimos, tenemos que ir. Y durante este año viajamos ya 3 veces a ver. Y el mes pasado ya Dios me dio el primer sentido por el cual vamos a ir. ¡Wow! No lo sabías, lo vas a saber hoy. El primer sentido, no el único, porque vamos por más, ¿sí? Hace año 1989, hace 35 años atrás, cuando yo me convierto en el año 88. En el año 89, nosotros en el 88 teníamos un mini market, un salón de ventas, Dorrego y Mendoza, allí en el centro de Rosario. Y enfrente había un bar que ya en esa época, mire lo que le estoy hablando, a la noche era un bar que había prostitución y que se vendía droga. Y empezamos a orar por ese bar. Y le empezamos a decir, Señor, danos ese bar para predicar de Cristo. Danos ese bar para predicar de Cristo. Hace 35 años atrás. 6 meses después, el dueño del bar era un embarcado, un marinero. Cuando vuelve, se da cuenta que la familia le había robado plata. Y yo le había hablado una vez de comprarle el bar. Y él me dijo, no, bueno, pibe, no me vas a poder pagar lo que vale ese bar. Estaba todo equipado, tenía las mesas, la silla, un bar muy grande, 2 pisos. Y yo le dije, mirá, yo cuando pueda te lo voy a comprar. Año 89, este hombre vuelve de ese viaje, desembarcado. Era un hombre que viajaba en el sur de Argentina en barcos pesqueros. Y me dice, mirá, tengo que volverme dentro de 2 días, te vendo el bar. Y le compramos el bar. Wow. Y el bar, ¿sabe cómo se llamaba? Maranata. ¿Sabe qué quiere decir Maranata? Lea el final de 2 Corintios. El Señor viene. Y empezamos a anunciar que el Señor venía. Y el año que viene, cuando estemos en Estados Unidos, vamos a abrir una cadena de bares Maranata. El Señor viene. El Señor viene. No un bar como hace 35 años, muchos bares anunciando que el Señor viene. Entonces, cuando vos estás dispuesto, Dios está dispuesto a darte más. Cuando Dios ve que tu corazón es un corazón dispuesto, un corazón servicial, un corazón entregado, Dios no tiene problema en darte más. Lo que otros desecharon, vos decís, Señor, aquí estoy. Señor, yo estoy disponible. Vidas que otros despreciaron, Señor, yo estoy dispuesto a pastorearlos. Yo estoy dispuesto a discipularlos. No importa que nadie dé nada. No importa que digan que no vale nada esa persona. Dios puede tener cosas tremendas, ¿sí? Dios puede tener cosas tremendas. Cerrá tus ojos allí donde estás. Yo quiero hacer un llamado. Pero te pido que pienses por favor bien este llamado. No es un llamado emocional. No es un llamado para que se llene aquí adelante el altar. Es un llamado particular para vos. Para vos que estás acá. Si estás dispuesto realmente a ser alguien que multiplique todo lo que Dios te dé, te vas a tener que forzar, te vas a tener que consagrar más, te vas a tener que levantar más temprano a la mañana para orar, porque todo eso no se conquista sino de rodillas. Hay que aprender a la mañana temprano, a arrancar el día de rodillas para poder vivir el día de pie. Aquellos que quieran vivir de pie sin estar de rodillas van a ser derrotados, van a ser confundidos.
Pero si vos te animás cada mañana a empezar más temprano de rodillas, diciendo, Señor, todo lo que vos me des, no importa cuántos años tengas, si tenés 15 o tenés 70, no importa. Señor, todo lo que vos me des, yo lo quiero multiplicar.